Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar inicio a esta escuela dominical y vamos a comenzar pues platicando un poquito acerca de cómo se llama pues esta lección. La lección de hoy se llama El pueblo llamado de Dios. El domingo pasado pues no tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes esta lección pues debido a algunas confusiones que tuvimos ahí y pues precisamente pues con esta situación que se está viviendo pues estamos tratando de hacer pues un culto virtual lo más semejante o lo más parecido a lo que sería pues el culto que nosotros pudiésemos tener de manera cotidiana. Sin embargo pues las circunstancias no nos permiten estar en una situación normal. Estamos o sabemos aquí que las cosas pues se están poniendo un poquito complicadas, por lo cual, hermanos, pues les recomiendo o les llamo a que estemos orando por cada uno de los miembros de la iglesia, cada una de las personas que ahorita están infectadas con este coronavirus, y pues también pues estar orando por la comunidad cristiana y sobre todo por las autoridades que nos gobiernan, pues para que podamos tener una situación llevadera en la cual pues nosotros podamos salir adelante. Vamos a comenzar con una oración. Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te pedimos que tú seas en esta clase virtual, Padre Santo, que a distancia, Señor, tú estés con los hermanos y les bendigas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a salir adelante en esta contingencia. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que están contagiadas, Señor, que ahorita están enfermas, que ahorita están en el hospital. Y te pido, Señor, por la sanidad de cada uno de ellos, Señor. Amado Señor, pues te ponemos en tus manos esta situación y que tú bendigas a cada uno de las personas que forman parte de tu iglesia, y que podamos, Señor, estar bien, Señor, pronto, Padre Santo. Te lo suplicamos en nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. La unidad 3, hermanos, se llama Dios se relaciona con nosotros. Y como ya les había comentado, en esta lección pues vamos a ver acerca de un pueblo llamado de Dios. La verdad central nos dice que Dios llama a su pueblo a vivir una nueva calidad de vida en Él. Y la lección, hermanos, que tenemos ahora, pues nos pide que hablemos acerca de la armonía. Y para esto, hermanos, pues quiero ponerles un ejemplo muy sencillo y a la vez pues un poquito chistoso, en el cual pues vemos que, no sé si recuerdan aquel capítulo del Chavo del Ocho, en el cual pues hay una orquesta o forman una orquesta entre Kiko, entre la Chilindrina y el Chavo del Ocho. Entonces pues empiezan a tocar de manera pues muy disparatada, empiezan a tocar pues de una forma no muy convencional, y pues vemos que hacen mucho ruido. Entonces aquí, hermanos, pues nosotros podemos ver algo que no es armónico. Sin embargo, pues en el mismo capítulo pues vemos como cuando llega doña Florinda y lo ve el profesor Girafales, pues se transforma toda esta situación y empiezan a tocar de manera armónica. Para esto, hermanos, pues la armonía dice que es un equilibrio y una proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de su conjunto. Esto nos dice el diccionario. Aquí, hermanos, pues estamos viendo que la relación entre Dios y nosotros pues debe ser una relación armónica, una relación en la cual pues exista un equilibrio, una proporción de lo que nosotros expresamos a lo que nosotros hacemos. Y dice, hermanos, que el encuentro con Dios por medio de Jesucristo es individual y particular. Dice, luego los individuos regenerados son estimulados por el Espíritu de Dios a unirse en comunión con otros creyentes. Esto nos dice 1 Juan 1:3. La comunidad de perdón, no es coronavirus. La comunidad de creyentes
forma el pueblo de Dios su expresión de iglesia local. Consideremos 3 verdades principales que se destacan en los versículos asignados en el estudio de hoy. El día de hoy vamos a ver una historia muy conocida, o vamos a dividir en 3 partes este tema. El primero se dice que el pueblo de Dios es llamado a vivir armoniosamente. Ese es el primero. El segundo nos dice que el pueblo de Dios es llamado a vivir un nuevo estilo de vida. Y el tercero dice que el pueblo de Dios es llamado a comunicar a otros el mensaje de Dios. Vamos con las citas, hermanos, que vamos a estar utilizando el día de hoy. La primera se encuentra en Lucas capítulo 19, de los versículos del 1 al 10. La segunda se encuentra en Colosenses 3, de los versículos del 1 al 3. Y la última está en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 9 y 10. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. Bien. En primer lugar vamos a ver, el pueblo de Dios es llamado a vivir de manera armoniosa. Vamos, por favor, Lucas capítulo 19, de los versículos del 1 al 10. Es una historia ya por todos conocidos, es la historia de Zaqueo. Le voy a dar lectura y luego ya lo analizamos parte por parte. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, hermanos, vamos a verlo parte por parte. Recordemos que este pasaje, pues hace poco el pastor lo predicó. Si mal no recuerdo, fueron como 3 o 4 domingos, en los cuales pues el pastor nos explicaba bastantes cosas que son necesarias analizar en esta porción de la Escritura. Sin embargo, hermanos, pues estamos viendo una situación muy importante en la cual Zaqueo pues forma parte de una conversión en la cual pues él decide servir a Dios o convertirse a Dios. Primero que nada, pues vemos que se encontraban en un lugar llamado Jericó. Jericó, pues como todos sabemos, o como ya lo habíamos visto más bien, es denominado como la ciudad de las palmeras, una ciudad bastante importante en aquellos tiempos, donde se manejaba pues lo que eran un entronque, una coincidencia de varios pueblos, tanto de Asia Menor, y lo que es África y Europa. Es decir, que ahí convergían pues varias culturas, y ahí se daba mucho lo que era el comercio, pero también se daba la producción de lo que eran los dátiles o algunas otras especies que se encontraban de ahí. Y era una ciudad que vemos cómo se manejaba pues bastante dinero, o era pues muy comercial. Y tenemos la figura de esta persona llamada Zaqueo, que ya nos había comentado el pastor, que significaba puro. y pues vemos aquí que este Zaqueo pues era no solamente un publicano. Recordemos que los publicanos pues eran personas que vivían o que se les consideraban dos cosas. Primero, traidores al pueblo judío, y segundo, se les consideraba como deshonestos, porque los romanos en ese entonces pues tenían una cuestión de que cuando conquistaban o dominaban un pueblo, pues lo dejaban tener la vida que ellos
que ellos mantenían durante ese tiempo. Sin embargo, pues les exigían el pago de impuestos, que era pues la forma que tenían los romanos de dominar a esos pueblos, siempre y cuando pues les dejaban tener sus aspectos religiosos, una forma de gobierno o mantener sus costumbres y tradiciones como ellos lo manifestaban. Entonces, hermanos, vemos aquí que Zaqueo, pues no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos. Era una persona pues que recibía bastante dinero. Y si ustedes pueden ver en el capítulo 7, en el versículo 7, perdón, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, para ellos no solamente pues era una persona deshonesta, sino que era un pecador. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues llega a Jericó, como ya lo estábamos comentando, llega a Jericó y Zaqueo, pues por causa de la multitud, pues tuvo que subirse a un árbol para ver o para poder observar a Jesús. Sabemos que la fama de nuestro Señor Jesucristo en ese entonces pues había crecido grandemente a causa de los milagros y de todas las muestras que había dado del poder que él tenía. Sin embargo, hermanos, pues vemos que era necesario para él ver a Jesús y tuvo que subirse pues, a este árbol que la palabra de Dios pues, nos relata que era un sicomoro. Entonces este Zaqueo sube al sicomoro y Jesús se detiene diciéndole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era necesario, hermanos. Algunos comentaristas mencionan que pues era necesario porque era una cuestión física que tenía Jesús. Sabemos que en ese tiempo pues la forma de viajar, de transportarse pues era caminando o era en algún animal de carga. Sin embargo pues nuestro Señor Jesucristo pues no utilizaba esta forma de viaje. Pero también era necesario para Zaqueo de la manera espiritual el que recibiese a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de la parábola del publicano y el fariseo en la oración, pues vemos una actitud por parte del publicano donde pues, le dice a Dios pues, que él es pecador. Esto más o menos, hermanos, pues está sucediendo con Zaqueo. En este entonces, pues Zaqueo está teniendo un confrontamiento o está siendo redarguido de las cosas que él hace. Tal es así que cuando llega y posa el Señor Jesucristo con Zaqueo en su casa, pues Zaqueo hace una declaración bastante interesante. Dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bien, hermanos, vemos una actitud de Zaqueo en la cual, pues él dice, mis bienes se los entrego, o la mitad de los bienes, pues se los voy a entregar a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado, es decir, 4 veces lo que él ha defraudado. Esta situación, hermanos, pues es una situación donde Zaqueo pues demerita la situación de que tener bienes materiales pues es causa de una seguridad para él. Sin embargo, hermanos, pues vemos también que él manifiesta esto que es bastante interesante, que dice que lo que va a, si en algo ha defraudado a alguno, o sea, no teniendo la seguridad de que haya hecho eso, pero creyendo que sí lo pudo haber hecho, iba a devolverlo por cuadruplicado. ¿Por qué por cuadruplicado? ¿Por qué no 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces? Bueno, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Porque eso lo manifiesta la ley. Es decir, en la ley, hermanos, pues vemos que si uno defrauda a otro, tiene que pagar 4 veces la situación de lo que ya le había defraudado. Entonces está ateniéndose a lo que es la ley. Entonces vemos aquí, hermanos, una situación bastante interesante.
la situación es que aquí estamos viendo la conversión de Zaqueo. Aquí estamos viendo el arrepentimiento de Zaqueo, pero estamos viendo una acción por parte de Zaqueo para poder darle o responder a las necesidades que se tienen. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo, o si nosotros nos volvemos a lo que es el título de este punto, nos vemos que el pueblo de Dios es llamado a vivir armoniosamente. ¿Qué significa esto? Para que nosotros tengamos una verdadera conversión, hermanos, pues nosotros tenemos que vivir en armonía con Dios. O sea, Zaqueo sabía que algo estaba mal en su vida. Entonces conoce al Señor y cambia radicalmente la forma de comportarse. Por eso, hermanos, pues aquí, al momento de decir que Él va a pagar, en caso de defraudar 4 veces lo que había defraudado, pues también vemos aquí, hermanos, pues una sincera conversión por parte de Zaqueo. Entonces, es la actitud que nosotros debemos de tener ante el pecado, reconocer que nosotros somos pecadores y no solamente eso, cambiar radicalmente lo que nosotros hacemos o lo que nosotros, en lo que nosotros estamos pecando para vivir armoniosamente con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el arrepentimiento es una de las claves de nuestra salvación. O sea, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en que Cristo pues, nos salva del pecado, pero también tenemos que tener arrepentimiento. El arrepentimiento pues, es una forma en la cual nosotros pues, podemos demostrarle a Dios un cambio, perdón, un cambio de actitud en el cual pues, nosotros podemos vivir armoniosamente con Dios. No se trata nada más de tener un remordimiento, porque eso ya no sería arrepentimiento. O sea, es cambiar la actitud hacia el pecado y darle un giro de 180 grados. ¿Para qué? Para cambiar nuestra actitud y ver lo que nosotros pues, podemos hacer. Bien, este es el primer punto, hermanos, que nosotros estamos tocando. El segundo punto, hermanos, se encuentra en el libro de Colosenses. Colosenses 3, de los versículos del 1 al 3. Dice que el pueblo de Dios es llamado a vivir un nuevo estilo de vida. O sea, no solamente es suficiente que nosotros pues tengamos un arrepentimiento hacia el pecado. O sea, esto es una situación en la cual nosotros no solamente debemos de arrepentirnos una sola vez, sino que nosotros tenemos que cambiar la forma en que nosotros vivimos. Y dice así: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, si nosotros hemos resucitado junto con Cristo, tener una nueva vida simboliza pues que vamos a cambiar la forma en que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de que el arrepentimiento es genuino en nosotros y que nosotros queremos servir a nuestro Señor. Como lo hemos comentado en anteriores veces en la clase, muchas veces nosotros pensamos o creemos o decimos, o nuestra actitud dice, más bien, que sí, Cristo es nuestro Salvador, pero no, eso no es nuestro